Dios les bendiga, gracias por sintonizar Evidencias que dejó Dios. En el último video que subí en este canal, una persona me preguntó acerca de este tema que voy a hablar aquí. Quiero darle las gracias por preguntarme, espero que este video pueda aclarar las dudas a usted y a todo el que lo vea. ¿Cómo usted podría responder si se encuentra con una persona que le dice que Jehová es Satanás y le muestra con la Biblia que supuestamente es verdad lo que está diciendo? No se sorprenda cuando se encuentre con personas que enseñan falsas doctrinas como esta, en la Biblia está escrito. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos. ¿Jehová es Satanás? Esto es una falsa doctrina que se ha compartido en la creencia del gnosticismo y el New Age, o Nueva Era. Es otro de los trucos del diablo para engañar a las personas y continuar aumentando la cantidad de vidas que se llevará al lago de fuego. Si Satanás pudo engañar a una tercera parte de los ángeles que ya estaban en el cielo, que ya sabían toda la verdad, imagínate qué podría hacer con los seres humanos que aún no hemos visto toda la verdad. Por esta y otras razones la Biblia enseña que maldito es el varón que confía en hombre. Debemos poner nuestra confianza en Dios y en su palabra. El hombre fácilmente puede ser manipulado por el diablo y nos puede llevar a la perdición de nuestra alma. Muchas de estas personas leen la Biblia con su entendimiento humano para luego interpretar lo que han podido entender y esto es un error muy grande. El apóstol Pablo indica que el Espíritu Santo es el instrumento por medio del cual se nos han revelado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Con esto podemos entender que para entender la Biblia debemos contar con la ayuda del Espíritu Santo y no con nuestro propio entendimiento humano que fácilmente puede equivocarse. Estas personas que malinterpretan la Biblia, cuentan con su propia sabiduría humana y no buscan a Dios de todo corazón, pues muchos le buscan fallos a Dios para tener un pretexto a decir que Dios no es verdadero y por eso no necesitan seguir sus mandamientos. Por esto no pueden entender la Biblia, si la leen con un corazón lleno de orgullo y rebeldía. Dios dice en Jeremías 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estas personas dicen que Jesús y su Padre Celestial son el verdadero Dios. Pero que Jehová es el diablo, y una de las pruebas es que supuestamente Jehová es un ángel y no Dios, porque en la Biblia se menciona en diferentes ocasiones el ángel de Jehová. ¿Sabe usted quién es el ángel de Jehová? El Creador usaba este perfil para ser visible e interceder en casos específicos. También al comunicarse y dar órdenes directas a los profetas a quienes iluminaba con sabiduría y se les revelaba su rostro. Estas apariciones del ángel de Jehová dejaron de suceder cuando Jesús se concibió en el vientre de María. Así se materializó la divinidad de Dios en la tierra, él mismo relató haber existido antes de Abraham. Entonces Cristo se constituyó Rey del universo, heredero de la gloria de su Padre, ejemplo vivo de su palabra. El significado bíblico de ángel de Jehová se refiere a Dios tomando la forma de un ángel. La palabra proviene del vocablo hebreo malak y del griego angelos, que quieren decir mensajero o enviado con alguna tarea. Son los portadores de las noticias y operantes de la voluntad del Todopoderoso. Entonces, al que los fieles llamaron ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es la manifestación de Dios en la apariencia de un espíritu celestial. Los textos bíblicos sugieren que es el mismo Jesucristo sin haber encarnado como hombre, Hijo del Altísimo, perteneciente a la Santísima Trinidad. Hay ocasiones en las que la Biblia se refiere al ángel de Jehová como a alguien que es diferente de Jehová y es enviado por Jehová. Por ejemplo, Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Zacarías 1:12-13. Respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Con esto podemos entender que el ángel de Jehová es Dios, pero no es el Padre, sino que es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante pues la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Cristo se ha hecho visible tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Nadie ha visto al Padre ni al Espíritu Santo. ¿A quién vieron, entonces, Agar y Abraham y Moisés? No al Padre, sino al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las apariciones del Señor Jesús en forma visible, ya sea humana o angélica, son llamadas teofanías. Estas solo ocurrieron en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación del Señor. Una vez que el Señor vino al mundo en carne, nunca más se ha manifestado como el ángel de Jehová. Las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento son una prueba de la preexistencia de Cristo. Es decir, que Cristo no fue solo un hombre, y no fue creado, puesto que existió desde la eternidad y se manifestó a los hombres desde antes de su nacimiento en Belén. Uno de los versículos más utilizados por estas personas que creen que Jehová es Satanás son los de 2 de Samuel 24:1, que dice, el Señor incitó a David contra Israel, pero 1 de Crónicas 21:1, dice que Satanás incitó a David contra Israel. 1 Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Este pasaje revela el intento de Satanás de arrastrar a David, un hombre de Dios, a la desobediencia. Dicho pasaje sugiere una forma o patrón de actuación del diablo contra la humanidad que se repite a lo largo de toda la Escritura, puede observarse en el transcurso de la historia y es experimentado tanto por creyentes como por no creyentes en cualquier parte hoy en día. El censo de David iba a acarrear desastre, debido a que a diferencia de los censos tomados en el libro de Números, los cuales Dios había ordenado, este censo se llevó a cabo para que David pudiera sentirse orgulloso de la fortaleza de su ejército. Al determinar su poder militar, estaba comenzando a confiar más en este poder que en la fuerza de Dios. Si en un versículo dice que Dios incitó a David, pero en el otro dice que Satanás incitó a David, ¿esto significa que la Biblia está aclarando que Jehová es Satanás? ¿Cómo podemos reconciliar esta aparente contradicción o malentendido? Simple, Satanás y Jehová incitaron a David pero con distintas intenciones. Satanás incitó a David con la intención de tentarlo a desobedecer a Jehová. Jehová incitó a David, no porque fuera de su agrado, pero para permitirle a David ejercer su libre albedrío. En otras palabras, Jehová incitó a David a hacer el censo dándole a entender que él no lo iba a detener. Si sigues leyendo más adelante en 2 de Samuel 24, puedes entender que no hace sentido que Jehová es el mismo que Satanás, ya que David reconoció que había pecado contra Dios. 2 Samuel 24:10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Note que es el mismo David quien reconoce haber pecado gravemente contra Dios. El censo permitió a David confiar más en el número de sus soldados que en el brazo del Señor. Si lees un poco más, puedes ver que el mismo Jehová castigó a David por haber obedecido a Satanás. Muchas personas también dicen que Jehová es Satanás porque en el Antiguo Testamento mató y mandó a matar a muchas personas. Lo que muchas personas no entienden es que la vida se encuentra en el alma. El cuerpo humano tiene vida porque tiene un alma. Cuando el cuerpo humano deja de funcionar, el alma no puede continuar controlándolo, así que el alma sale del cuerpo. Si escudriñas la palabra de Dios, puedes notar que cada persona que Dios mató su cuerpo o mandó a matar su cuerpo, eran personas que hacían atrocidades, robaban, violaban niños, mujeres, ancianos, animales, sacrificaban humanos para dioses falsos, asesinaban simplemente por placer o por abusar, eran personas que obedecían a Satanás. Otra cosa que podemos notar es que esas personas conocían quién era el verdadero Dios. Por ejemplo, las personas de Sodoma y Gomorra eran descendientes de Noé. Esto significa que sabían claramente quién es Dios, y los que no conocían a Dios, Dios les envió a personas a predicarles, para advertirles que lo que estaban haciendo era malo y que debían de arrepentirse. Entre esos hubieron personas que se burlaron y hasta desafiaron a Dios, pero también esas personas que juzgan al Dios del Antiguo Testamento como si fuera malo. Se les olvida mencionar que las personas que se arrepintieron de corazón, fueron perdonadas y continuaron viviendo en esta vida terrenal. También podemos decir que esas personas en el Antiguo Testamento tuvieron muchas más oportunidades que nosotros hoy en día, ya que en esos tiempos las personas duraban cientos de años viviendo, y si en tanto tiempo no cambiaron sus barbaridades y solo empeoraron, podemos entender que no tenían intenciones de cambiar. Esas personas que malinterpretan la Biblia dicen que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás porque era celoso y tenía ira, pero jamás puedes comparar el celo o ira de Dios con la del humano. Dios es un Dios perfecto, su celo o su ira es santa, justa y perfecta, no hay imperfección en él.
El celo y la ira que sentimos los humanos están mezcladas con odio, envidia, injusticia, nada cerca a lo que siente Dios. Toda la creación fue creada por Dios, el cielo, el Edén, el planeta Tierra, etc. Esto significa que no somos dueño de este lugar, solo Dios es el dueño. Así como nosotros ponemos reglas en nuestros hogares, Dios también tiene sus reglas, y si las personas no están de acuerdo con las reglas de Dios, no pueden vivir en la casa de Dios, de la misma forma que tú no permitirías a un violador, un asesino, o un ladrón vivir en tu casa. Dios también es así. Pero muchos le juzgan por ser justo, solo miran el lado que interpretan como malo y no miran los dos lados de la moneda para poder entender que Dios siempre ha sido justo en todo lo que ha hecho. Muchos preguntan, pero ¿cómo Dios es justo si mató bebés que nunca hicieron nada malo? Esos bebés fueron dichosos porque eran inocentes, no tuvieron oportunidad de pecar, en otras palabras sus almas están a salvo y cuando llegue el día del juicio final, se van derechito a la vida eterna en el cielo. Esto no significa que debemos matar bebés para que sus almas vayan al cielo, ya que antes de cada persona nacer, Dios le ha creado una fecha en la que esa persona va a nacer y en la que su cuerpo va a morir. También cada persona tiene un propósito en esta vida que Dios le ha dado, por eso si matamos a alguien, estamos interviniendo con ese propósito que Dios le ha dado a esa persona. Puede que a través de una persona que Dios utilice, muchas personas puedan aprender de Dios y puedan salvarse, pero si la matas, estás interviniendo con ese propósito. Estas personas también dicen que Dios es Satanás porque lo comparan con un dragón. Muchos entendemos que los dragones botan fuego por su boca y a Satanás se le llama dragón en la Biblia. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque la Biblia describe a Dios de diferentes formas, también describe a Dios como un fuego consumidor, Hebreos 12:29, así que no es sorpresa que el fuego aparezca a menudo como un símbolo de la presencia de Dios, pero esto no significa que Dios es un dragón. Los ejemplos incluyen la zarza ardiente, Éxodo 3:2, la gloria Shekinah, Éxodo 1:19, Números 9:15, y la visión de Ezequiel, Ezequiel 1:4. El fuego ha sido muchas veces un instrumento del juicio de Dios, Números 11:1, 3, Segunda de Reyes 1:10 al 12, y una señal de su poder, Jueces 13:20, Primera de Reyes 18:38. Por razones obvias, el fuego fue un elemento importante para los sacrificios del Antiguo Testamento. El fuego en el altar de las ofrendas fue un regalo divino, habiendo sido encendido originalmente por Dios mismo, Levítico 9:24. En el Antiguo Testamento, Dios mostraba su presencia a los israelitas cubriendo el tabernáculo con una apariencia de fuego, Números 9:14 al 15. Esta presencia de fuego les proporcionaba luz y guía, Números 9:17 al 23. El Espíritu Santo crea la pasión de Dios en nuestros corazones. Después de que los dos discípulos hablaron con el Jesús resucitado, ellos describieron lo que sucedía en su corazón. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. Después que los apóstoles recibieron el Espíritu en Pentecostés, tuvieron una pasión que perduró durante toda su vida y los impulsó a hablar la palabra de Dios con valentía, Hechos 4:31. El Espíritu Santo produce la pureza de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios es purificarnos, Tito 2:14, y el Espíritu es el agente de nuestra santificación, Primera de Corintios 6:11, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Primera de Pedro 1:2. Así como el orfebre utiliza el fuego para purgar la escoria de los metales preciosos, así Dios usa al Espíritu para eliminar nuestro pecado de nosotros, Salmo 66:10, Proverbios 17:3. Aunque los que malinterpretan la palabra de Dios en la Biblia comparan a Dios con el dragón porque produce fuego, entendemos que el fuego que produce el dragón es para destruir, pero el fuego de Dios limpia, refina, purifica, hace justicia, es luz, nos guía, no tiene nada parecido a la intención del dragón con el que erróneamente lo comparan.